público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos miércoles 4 de octubre del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de la Radio Democracia M y también por medio del canal en YouTube Democracia TV S. Hoy tenemos como invitados a dos prestigiosos doctores en jurisprudencia. Tenemos al doctor Luis Fernando Torres, quien además es asambleísta por la provincia de Tungurahua. Y tenemos al doctor César Montaño, ex rector de la Universidad Andina, académico, catedrático y conocedor y analista de la situación política del país. Así que con ellos vamos a conversar lo que es un tema recurrente y necesario en las últimas horas, como es el juicio penal al vicepresidente de la República, su prisión preventiva en la cárcel número 4 aquí de la ciudad de Quito. Así también vamos a comentar respecto a las preguntas que ya presentó el presidente de la República, Lenín Moreno, para la consulta popular que hoy en la mañana ha dado como fecha potencial, fecha posible para su realización en las primeras semanas del mes de enero del próximo año. Hoy Lenín Moreno ha hablado también con los periodistas, un grupo de periodistas en el Palacio de Carondelet, y ha ampliado un poco las intenciones que tiene respecto a estas preguntas. Así que bienvenidos, gracias doctores por estar aquí en este programa. Y quisiera comenzar por el hecho coyuntural, la prisión preventiva del vicepresidente de la República, que por cierto está de vacaciones formalmente, así lo ha pedido y así se lo ha tramitado, en la cárcel número 4, una situación bastante peculiar, por cierto. Pero quisiera comenzar con el doctor Torres, preguntándole algo que estoy leyendo, algunos comentarios de ciertos abogados, juristas, que han dicho que la prisión preventiva en este caso se lo dio con un procedimiento un poco ligero para el vicepresidente de la República, tratándose de que estás siendo acusado por asociación ilícita, que es un delito menor, y que tal prisión preventiva solo cabe cuando los delitos sobrepasan la pena, la condena de 5 años de prisión, que no era necesario en este momento, al menos todavía, meterlo preso. ¿Qué comenta, doctor Torres? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a César y por supuesto a usted y a los televidentes. ¿Podía el juez dictar la orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente? Aunque desde mi punto de vista no era imprescindible, ya que riesgo de fuga no existía. Un personaje que está cubierto por cerca de 25 policías y militares día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, difícilmente se va a fugar. ¿Cómo interpretar entonces que el fiscal haya pedido la prisión preventiva y que el juez haya resuelto atender el pedido del fiscal? Desde mi punto de vista no es otra cosa que un anticipo de que se viene la acusación y por supuesto el camino para que pierda las funciones. De hecho, este momento, si bien todavía conserva el título de vicepresidente, no puede ejercer esa función. Y si se tramite el juicio político en la Asamblea y existen las 2/3 partes, bien podría terminar sus funciones en no más allá de unos 45 días. Y dentro de la cárcel tal vez recibir esa notificación como tal. Bueno, si el juicio político contra él avanza en la Asamblea y pasa todos los filtros, él podría estar en la audiencia de juicio. Sería también un hecho inédito. Un vicepresidente de la República con orden privativa de la libertad que se defiende en la Asamblea en una plataforma mediática y no por 45 minutos. Podría intervenir en función de las preguntas cerca de unas 6 horas. ¿Podría salir en ese caso con un permiso temporal de la cárcel número 4? Sería llevado a la audiencia y en la audiencia tendrá todos los derechos para poder defenderse de las acusaciones que consten en el juicio político, que todavía no ha sido presentado. Claro. Están recolectándose las firmas y lo más probable es que entre lunes, martes o miércoles de la próxima semana formalmente sea presentado. Doctor, y ya políticamente hablando, ¿qué significa que el vicepresidente del Ecuador esté preso, esté ya con serios indicios de responsabilidad? Y dice el fiscal Vaca Manchero, no solo en el tema de asociación ilícita, parece que ya hay también elementos para otro tipo de acusaciones. Ayer habló Vaca Mancheno de cohecho, habló de tal vez incluso peculado, otro tipo de figuras de delitos mucho más graves. Para el país, ¿qué significa esto? ¿Esto era lo que se estaba esperando? ¿Satisface? ¿Es solo el primer paso? ¿Qué falta más adelante, doctor? Bueno, son los primeros pasos, porque los escándalos de corrupción que hemos conocido
no son todos los escándalos que deberíamos conocer. Falta uno, por ejemplo, de envergadura en la compra y venta de crudo a nivel internacional, donde se dice que las comisiones llegaban entre 50 centavos, $1 o algo más por barril de petróleo. La intermediación petrolera. La intermediación petrolera que tanto ha venido también denunciando el periodista Villavicencio. Parece que ese es el tema gordo. Lo que hemos visto hasta ahora no es otra cosa que una gota de agua en el desierto de la corrupción. Por lo tanto, hay que estar preparados para lo que está por venir. ¿Usted todavía cree en la acción del fiscal Ocamancheno? ¿Cree que ha ganado tal vez algo de beneficio de la duda con lo que ha ocurrido en el tema de Glass? Bueno, en un cargo de tanta responsabilidad, eso era lo menos que podíamos esperar del fiscal de la República. Yo no quiero tachar su gestión, creo que a nivel procesal ha hecho lo que le correspondía, más aún cuando en la etapa previa fue la fiscal de grado, digamos, inferior, la que articuló prácticamente el proceso, y el fiscal tomó ese proceso para iniciar la etapa correspondiente y pedirle inclusive a la Asamblea que autorizara la instrucción en contra del vicepresidente. Es bueno decir que la fiscal a la que usted se refiere, doctor, es Diana Salazar, que sí, reunió efectivamente muchos de los elementos, realizó la mayoría seguramente de las confesiones de los implicados, hizo algunas entrevistas al propio vicepresidente Jorge Glass. En fin, una figura del Ministerio Público que realmente ha sido destacado y ha pasado su informe, y fue finalmente la que vinculó también a Jorge Glass, por cierto, y luego pasó a instancias superiores, que es el doctor Ocamancheno. Doctor Montaño, bienvenido. Le quiero preguntar lo mismo, empecemos por el tema de Jorge Glass. ¿A usted qué le pareció esta decisión? ¿Se veía venir? Había gente que todavía dudaba, había gente que no creía que iba a ver a Jorge Glass preso, aunque sea preventivamente. Gracias, Marlon, un gusto estar nuevamente con usted y qué gusto también compartir con Luis Fernando. Bueno, a mí me parece que el Ecuador esperaba un momento en el cual podamos empezar a recibir de alguna manera una suerte de baño de verdad, ¿no? Y es hora de que luego de algunos años de un gobierno que siempre pretendió y buscó acallar las voces que hace rato ya venían denunciando actos de corrupción muy graves, ahora vamos viendo que muchas de esas denuncias tenían asidero, es decir, había elementos a los cuales prestar atención, y justamente uno de ellos tiene que ver nada más y nada menos con el vicepresidente Glass. Esto nos pone en la palestra internacional en una perspectiva, me parece, absolutamente negativa, ¿no? A mí me parece que la imagen que el Ecuador proyecta con lo que está pasando con el segundo mandatario nos deja mal parados a nivel mundial, ¿no? Me parece a mí que hay una dimensión de orden político internacional, de orden político nacional. En lo político nacional no se puede leer este problema tampoco sin tener en cuenta que hay un elemento de carácter jurídico que tiene que marchar de acuerdo a cómo la legislación se ha previsto en el país. Y yo concuerdo en mucho con algo que ya señalaba Luis Fernando. Hay dudas respecto al procedimiento todavía. Ni siquiera colegas que son penalistas se han puesto de acuerdo en cuál era la salida o no. Entonces aquí viene lo que yo le decía, esto hay que leerlo también desde una perspectiva de orden político. La ciudadanía espera un baño de verdad, y me parece que se están dando pasos certeros, importantes. En muy poco tiempo del gobierno actual de Lenín Moreno se ha ido destapando de a poco la corrupción. Ojalá se corra toda la tapa de la alcantarilla, de tal manera que podamos ver decantarse en el país mucho más información, para que lleguemos a un momento en el cual o se ratifica lo que algunos investigadores, periodistas vienen diciendo hace mucho tiempo, o a lo mejor también se devela que eran solamente manipulaciones de orden mediático e inclusive a lo mejor de orden político. En todo caso, me parece sano para nuestra democracia lo que ha pasado ya en el caso del vicepresidente Glass. Pero no es el único caso, ¿no? Claro, tal vez esa perspectiva negativa a la que usted se refiere, doctor, sea tomada desde otro punto de vista a nivel internacional. Tal vez desde afuera nos vean diciendo, parece que en Ecuador ha comenzado a brillar la justicia. Y hay otros países que están, creo yo, con situaciones similares. En Perú hay 2 expresidentes presos. El expresidente Humala con su esposa incluso están detenidos preventivamente también. Está Alberto Fujimori. Entonces tal vez la sensación sea que con el cambio de gobierno ha comenzado a salir a la luz todas las irregularidades.
y creo yo, en mi perspectiva, que eso puede ser positivo para el país, esa imagen de que va a comenzar un Estado de Derecho a regir aquí. Pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo, al mismo tiempo hay otro mensaje detrás de esto. El hecho de que, ¿por qué durante un buen tiempo del gobierno anterior, 10 años, no se conoció casos importantes de corrupción? ¿Acaso no solamente las autoridades, sino las instituciones estaban cumpliendo un mandato en el sentido de tapar cualquier atisbo de denuncia con algo de certeza en términos de corrupción? Yo creo que esa pregunta también flota en el ambiente, ¿no? ¿Cómo así, con un nuevo gobierno, empieza a conocerse esto? Y empieza además a verse una cierta institucionalidad que despierta, que da algunos pasos apuntando en la perspectiva que esperan los ciudadanos. Y aquí va de nuevo esa óptica política que hay que tener en todos estos temas. Yo creería que aquí se está jugando también la búsqueda de unas soluciones entre tensiones muy complejas dentro del propio correísmo, ¿no? A mí me parece que la puja va por allí. En ese contexto tan complejo donde se juega el todo por el todo a la final, porque son pugnas que los ciudadanos de a pie no nos imaginamos a qué límites pueden, a qué extremos podrían llegar, son pugnas que adicionalmente nos permiten ver el hecho de que hay personas que tienen que ser ubicadas por la ciudadanía de tal manera que luego les pasemos factura en términos políticos, ¿no? Y fíjese lo que decía Luis Fernando sobre esa posible comparecencia del vicepresidente en audiencia a la Asamblea. ¿Qué tal si luego de esta comparecencia, que puede ser muy larga en términos de horas, sale bien librado? Comentábamos antes de la entrevista también. ¿Qué tal si hay una mayoría de votos que lo exculpa, por decir de alguna manera? Sabemos que es un juicio político, pero es un juicio político que en una verdadera democracia pesa bastante en términos de adhesión o no, o crítica o adhesión a la gestión del presidente de turno. De tal manera que me parece que vamos, como decía, avanzando. Es solo una gotita en el océano, para usar las mismas palabras de Luis Fernando. Yo creería que esto también tiene que pasar por la remoción de bases en algunas de las instituciones que se supone han sido creadas en un nuevo esquema constitucional que rige desde 2008 para vigilar, para controlar, para generar además más espacios para que la ciudadanía pueda tener un rol mayormente protagónico en términos de participación ciudadana respecto a orientar políticas, acompañar en decisiones y en controlar el uso de recursos y el no abuso del poder también. Entonces me parece que todas esas perspectivas tienen que irse decantando dentro de esta problemática. Y ojalá que las certezas vengan prontamente también, porque no nos olvidemos que todo esto capta la atención de los medios y de los ciudadanos. Y lo de fondo, que ya nos alertaba hace poco tiempo, es la crisis económica. Me parece que nos estamos olvidando de un tema de fondo como este también. Así es, está postergada en las portadas, en las primeras planas. ¿Qué vamos a hacer? No hay noticias, ni siquiera hay adelantos de lo que se va a hacer en el tema económico. Pero es importante lo que ha tocado el doctor Montaño, doctor Torres, respecto al asunto de la institucionalidad. Y es inevitable que dos caminos paralelos, que están separados y deberían estar separados, como el jurídico, el judicial, con el tema del juicio del vicepresidente de la República, se topan en algún momento con el tema político. Y quiero hablar de la consulta popular que ya planteó el presidente de la República. Antes que se hagan públicas las preguntas, se decía que una pregunta fija casi era la remoción, el cese anticipado de las funciones de las principales autoridades de control, y se hablaba del fiscal, se hablaba del procurador, el mismo contralor, todas aquellas que nacieron que tuvieron el origen en el Consejo de Participación Ciudadana. A la final no salió esa pregunta, salió una dirigida al quinto poder, al Consejo de Participación, y un siguiente paso que se va a nombrar un nuevo quinto poder, un nuevo consejo, incluso vía votación popular, una cosa bastante novedosa, inédita, y que este nuevo consejo va a ser quien evalúe, así es la palabra, la continuidad o no de este tipo de autoridades. Entonces se mezcla lo político con lo judicial. ¿Usted qué cree? ¿Esta es la salida que se esperaba, la más viable, la que el país necesita para liberar finalmente a estas funciones de la injerencia política? Bueno, las 7 preguntas planteadas por el presidente Moreno son arrolladoras, tendrán, de lo que se puede observar, una gran adhesión popular, y cuando esto ocurra, el presidente Moreno estará políticamente más fuerte que hoy, inclusive para impulsar nuevos cambios una vez que se conozca el resultado de la consulta popular.
Podría variar indudablemente el escenario que yo planteo si la crisis económica afecta a los ciudadanos o si a nivel de la cúpula gubernamental se cometen tales errores que la consulta no recibe esa adhesión masiva de los ciudadanos como todos esperamos. César ha planteado algunos temas interesantes que nos deben llevar a reflexionar. En el tema, por ejemplo, judicial del vicepresidente en cuanto a la orden de prisión preventiva, como ha dicho César, ni siquiera los juristas más conocedores del tema se ponen de acuerdo. Hay polémica. Hay polémica. Ramiro García, que es un opositor, Así es. dice que fue totalmente arbitrario. Arbitraria. Yo también creo que no iba a garantizar el objetivo deseado de evitar la fuga, porque con 25 guardias día y noche no se iba a fugar nunca. Horas, dispuesta por el propio gobierno, además. Por supuesto. No se iba a escapar. Así es. El otro escenario que analiza muy bien César sobre el hecho de que si el vicepresidente llega a la audiencia de juicio político y finalmente no existe las 2/3 partes para la censura, le colocaría en una situación también de gran expectación al vicepresidente. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, de lo que tengo entendido, habría un Consejo de Participación Ciudadana de la Transición que se encargaría de hacer una especie de auditoría de la forma como se ha seleccionado y designado. Y con ese informe se podrían tomar algunas resoluciones, como por ejemplo decapitar políticamente a aquellos que fueron seleccionados de manera irregular. Y luego vendría el otro consejo, ese que se integraría, como usted muy bien indica, por elección popular, que sería ya el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Correcto. Habrá que tener los 5 sentidos en la forma como se va a integrar este Consejo de Participación de la Transición, que será el gran órgano auditor de las elecciones y de las designaciones. Entiendo que en el anexo que ha enviado el presidente Moreno está debidamente detallada la forma como se integraría este Consejo de Participación de la Transición, que desde todo punto de vista deberá tener una orientación moral del presidente de la República para que podamos saber efectivamente quiénes merecen estar en los cargos y quiénes no. Él va a ser el gran nominador, de hecho. O sea, él va a mandar las ternas, él propondrá los nombres, serán enviados a la Asamblea Nacional y la Asamblea será quien designe. Pero en todo caso, ya adquiere un poder político ahí también Lenín Moreno muy grande y una responsabilidad tremenda. Si estas personas lo hacen quedar mal, designando personajes de la talla de Carlos Polit, por ejemplo, solo por citar un caso, el presidente se está jugando también su capital político. Claro, que está por las nubes. No ha existido otro presidente con 4 meses en el poder que haya llegado a los niveles de aceptación, confianza y credibilidad a los que ha llegado el presidente Moreno. Por eso el desafío de él es inmenso. Él no puede colocar en ese Consejo de Participación de la Transición a cualquier persona que por allí le vaya a hacer pasar una vergüenza. Tienen que ser elementos sumamente calificados que permitan empujar la transición hacia una nueva etapa. Y claro, con la popularidad que tiene, con la aceptación, él tiene que asumir este riesgo y desafío, a la vez con muchísima responsabilidad. Pero lo interesante es que de lo que se conoce de sondeos, de encuestas muy profesionales, en el país básicamente existen 3 personajes que gravitan en la mente del ciudadano. El presidente Moreno en la cima, luego está el alcalde de Guayaquil, por supuesto con gran reconocimiento a nivel nacional, y el otro que todavía flota es el expresidente Correa, con una base mucho menor de aquella que tuvo hasta antes de abandonar, pero todavía está allí. Entonces, el presidente Moreno, de acuerdo a estos sondeos o encuestas, llamémoslo así, es la gran figura, es el gran padrino, el gran padre del proceso de cambio en el país. Y ahora que mencionó al expresidente Correa, ¿qué importancia tiene esto? Que todavía mantenga esa base, me imagino una base social, una base que debe estar seguramente en los niveles más deprimidos económicamente, que fueron beneficiados, por ejemplo. ¿Qué importancia puede tener esto en una campaña por la consulta popular? ¿Va a ser gravitante? ¿Puede estorbar en el camino a Lenín Moreno todavía, Rafael Correa? No, porque tal es la fuerza del presidente Moreno y tal es el desastre de aquellos que gobernaron hasta el 24 de mayo, que constituiría una imprudencia del expresidente Correa levantar la bandera del no.
porque si levanta la bandera del no, hace campaña, le van a contar los votos. Y alguien que siempre ganó, dejarse contar los votos de la pérdida y la derrota sería terrible. Me parece que el expresidente Correa más bien tomará distancia. Algunos de los más fieles a su proyecto ya han dicho que de las 7 preguntas van a votar sí por 5, en 2 van a votar no. Cuando uno esperaba que digan por las 7 no van a votar, dicen ya por 5. Entonces una posición también calculada, porque para el expresidente una derrota en las urnas levantando la bandera del no sería sumamente terrible. Ahora bien, para el expresidente la situación cambiará en el mes de enero de manera radical cuando la expectativa que ahora todavía genera de que podría volver a presidir los destinos de la República desaparezca. Definitivamente. El momento en que se apruebe que no existe reelección indefinida, se termina la expectativa de que vuelva. Y en ese caso, las redes clientelares, los más fieles en todos los estratos y fanáticos dirán, como el líder ya no volverá a ser lo que fue, estarán pues en desbandada. Dirán que ya no hay futuro. Usted decía que Correa no se va a atrever a levantar la bandera del no en esta campaña, pero antes de la convocatoria, o antes, mejor dicho, del conocimiento de las preguntas, levantó la banderita de la constituyente. Claro que la levantó a muy baja altura, ¿no? Así despacito lanzó por ahí, lo secundó Jorge Glass, que obviamente el apoyo a Jorge Glass ahorita no es que es muy relevante. Nadie le hizo caso prácticamente. O sea, no es que ahora hay una corriente de constituyente porque a Correa se le ocurrió decir no vamos a consulta, mejor vamos a constituyente. Algo quiere hacer, no sabe qué. Bueno, la teoría del caos es la más útil para aquellos que dejaron el poder el 24 de mayo. ¿Qué conseguirían con ello? Que se desplomen las instituciones para que dentro del caos tengan una oportunidad que ahora no tienen. Por eso me alegro de que muchos opositores democráticos hayan abandonado la tesis de la constituyente, porque también había unos opositores ingenuos que le estaban haciendo el coro al expresidente de la República. Y de los dos lados se hablaba de constituyente, de caos institucional, pero se dieron cuenta que ese no era el camino. Más bien veo que se han adherido a la línea que ha propuesto el presidente Moreno, que es una línea institucional, y ojalá nos mantengamos en esa línea, porque en la teoría del caos, el único que puede pescar a río revuelto es el expresidente de la República. En realidad hay quienes lanzaron la idea de la constituyente mucho antes que Correa se le ocurra, y hablo por ejemplo del doctor Enrique Ayala Mora, que fue uno de los que abanderó justamente la idea de la constituyente, escribió un libro, y es más, sigue pensando que después de una consulta popular tendría que venir una asamblea constituyente. Pero en fin, tocamos el tema del expresidente Correa, doctor Montaño, y quisiera preguntarle, ¿usted por qué cree que Correa defiende ardorosamente, se quema las manos por Jorge Glass? Muchos dicen que esto ya es no una lealtad ni nada de principios, de valores humanos. No, esto tiene que ver sencillamente porque Correa está asustado que lleguen hasta él. ¿Qué cree usted? Bueno, a mí me parece que hay muchos datos, mucha información que nos puede permitir colegir que una serie de dispositivos, de elementos, de decisiones políticas, de reformas, incluso en algunos cuerpos normativos, se hicieron para favorecer la corrupción. Eso no soy el primero en decirlo, hay mucha gente que lo ha denunciado expresamente en ese sentido. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, cómo se adoptaron los decretos de emergencia, que liberaron el uso indiscriminado, casi sin control y casi sin límite de recursos públicos, esto se exacerbó con la emergencia del terremoto. Entonces uno analiza y dice, bueno, aquí se libera recursos, se da una decisión de ese tipo que a lo mejor estaba justificado por las circunstancias del país o de una región en particular, pero el hecho es que se entrega también el manejo de la emergencia y de los recursos a personas que tienen que ser responsables. Y qué casualidad, en las decenas de decretos de emergencia, que muchos de ellos además no resistirían un examen a fondo en términos de constitucionalidad, ojo con este tema, y en muchos de esos casos el responsable que recibe la tarea para cumplirla aparece siendo el señor Glass, ¿no? Justamente en ámbitos muy sensibles, que tiene que ver con lo energético, a lo mejor delegado por el presidente de la República. Claro, entonces ahí hay una responsabilidad que a la final no se puede tapar. Es decir,
quien gobierna se supone que se rodea del mejor equipo posible, además un equipo en el que confía mucho, de tal manera que le puede entregar ámbitos tan sensibles donde hay que decidir, donde hay que invertir, donde hay que contratar, etcétera. Entonces, claro, caído el presidente Glass, por usar ese término que es fuerte, el expresidente, el señor Correa, debe estar muy preocupado. Alerta. Súmele a esto el hecho de que el señor Correa no se ha destacado durante un decenio por ser alguien respetuoso de los principios de la democracia, por alguien que haya sido a lo mejor tolerante con la opinión ajena, con la crítica de otras personas, y no ha sido tolerante en términos de permitir que el cauce democrático además active manifestaciones de la sociedad, movimientos sociales protestando, etc. Es decir, además se ha ganado un conjunto amplísimo de enemigos que estarían satisfechos cuando vean que se vincula en un proceso judicial al expresidente Correa porque a lo mejor piensan que ha aupado la corrupción. De tal manera que, bueno, es un ser humano, tiene que estar preocupado. Y yo sí creo que está apostando a lo que Luis Fernando acertadamente citaba, ¿no? A la posibilidad de un escenario caótico en el cual pueda concebirse como el líder redentor que vuelve, porque hay alguien que le traicionó, porque además trata de posicionar ese mensaje de que el presidente Moreno supuestamente ha traicionado las bases de la revolución, sus principios y demás. No olvidemos que el actual fiscal general fue asesor del expresidente Correa, una persona de su confianza. Correa estaba muy satisfecho con haberlo dejado como heredero de Galo Chiriboga al doctor Vaca Mancheno, pero seguramente esa percepción habrá cambiado con los últimos acontecimientos. Entonces, por ahí también Correa debe estar viendo el escenario que ya no es el mismo que él dejó el 24 de mayo y que definitivamente ya él tiene que tomar otro tipo de acciones. La fiscalía a la final ya no está bajo su control. Claro, y fíjese, cuando usted tocaba, ya entrando en el tema de la consulta, usted tocaba el eventual cambio que se daría con el respaldo a la pregunta correspondiente sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el cambio en ese espacio donde hay autoridades fundamentales para el funcionamiento del Estado, ¿no? El caso del fiscal, el procurador, contralor y los miembros del Consejo de la Judicatura. Y a mí me parece que el hecho de que la ciudadanía en su momento respalde fuertemente con un sí, yo creo que a la totalidad de preguntas de la consulta, va a hacer que el señor Correa se vea todavía mucho más distante a la posibilidad de volver a ser el primer mandatario en este país, ¿no? No solamente porque se toca una institución que cambió además la estructura de los pilares básicos de una república, porque se habló de una constitución de 2008 que traía los 5 poderes, y de un consejo de participación que fue corporativizado por el poder de turno. Es decir, se apropió, puso los linderos, los límites de actuación de las personas que allí actuaron, no participó la sociedad organizada, sino que al ser corporativizado fue organizado desde el poder. Fue apoyado, digamos, en términos de funcionamiento, con recursos que eran medidos a cuentagotas desde el poder también. Entonces, si la pregunta que, por ejemplo, toca el Consejo de Participación Ciudadana, de la consulta popular, va a llevarnos a un esquema que simplemente reemplace a la cabeza que controló todos los poderes, no creo que estemos en una situación mucho mejor, aunque los estilos son diferentes, ¿no es cierto? Sí. Pero a mí me parece que el gran cambio en este tema concreto, que es muy complejo, tiene que venir de la mano del hecho de que ahora sí, en verdad, se generen condiciones para que la sociedad se organice y participe, ayude, como decíamos en la primera parte, en la decisión, en las grandes decisiones políticas, en la definición de los grandes proyectos, en el control de las acciones desde la política y también en el uso de los recursos. Ahora, hay otro elemento fundamental, que no solo va a tocar a la pregunta del Consejo, sino a todas las preguntas, y es el rol que tiene que jugar ya la Corte Constitucional. A mí me parece que en este momento tenemos que esperar los ciudadanos que otra institución fundamental del Estado ecuatoriano haga honor al nombre, es la Corte Constitucional, que cuide el espíritu de la Constitución que rige, ¿no? El hecho de cuidar las bases de la democracia, los derechos de las personas. Entonces tiene que decirnos respecto a, de una vez, ahora en el examen que tiene que hacer sobre las preguntas, tiene que decirnos de una vez una serie de elementos que no están ni en las preguntas ni en los anexos.
O sea, a mí me parece que hay una serie de cuestiones que se prestan a elucubraciones, hay vacíos en los planteamientos de la consulta. La Corte Constitucional está llamada a darnos certeza a través del examen que va a hacer a las preguntas. Porque el hecho de que los ciudadanos votemos en la consulta no significa que ya saldamos todos los temas. O sea, luego habrá que impulsar una serie, y Luis Fernando lo sabe porque lo vive en el día a día, una serie de reformas a varios cuerpos legales, por ejemplo. Correcto. Si uno ve los anexos, se da cuenta cómo varias leyes orgánicas tienen que ser cambiadas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a elaborar los textos definitivos para la reforma? ¿Cómo se va a ¿Y qué tal si se entrampa en la Asamblea también el cambio en las leyes? Ahí podemos tener otro escenario. Hay escenarios. O sea, lo de la consulta se activa desde ya. Ajá. Pero el efecto de los temas que se decidan en la consulta puede a lo mejor percibírselo de aquí a un año, en 6 meses o a lo mejor más tiempo, dependiendo del tema que se trate. Ahora, creo que no hay que perder de vista otro asunto para ir a lo más político. Y ahí me pongo el traje más de académico. Luis Fernando es un académico de primer nivel y a lo mejor concuerda conmigo. Y las consultas populares implican o encarnan instrumentos de la democracia. Entonces, el gobernante de turno, cuando utiliza un mecanismo de este tipo, lo utiliza sabiendo que se va a reafirmar en el poder, va a tener una adhesión absoluta de la gente, a lo mejor, y lo hace porque cree que hay esa adhesión previamente, de hecho, ¿no? En segundo lugar, se gradúa de un gobernante absolutamente demócrata, porque va a decir, yo me someto a lo que diga el pueblo, me someto. Yo no decido, le pregunto al pueblo. Entonces la vía democrática que se abre con esta propuesta de consulta me parece que es bien importante, que puede ser manipulada, y esa es la parte negativa de mecanismos como estos, también es cierto, cuando se pregunta cosas complicadas. O ahora que se plantea preguntas con unos anexos que a veces ni los abogados alcanzamos a entender en toda su dimensión. Que ni siquiera se han hecho públicos hasta ahora. Entonces, por parte del gobierno. ¿Qué se va a activar ahora? Una propaganda oficial de defensa y promoción de la consulta que va a ser importante. Y yo creo que el resto de actores de la sociedad tenemos que tratar de alertar a los ciudadanos para dejar ver lo positivo que podría implicar pronunciarnos nuevamente en las urnas. Claro. La consulta popular es una herramienta válida que usan los gobiernos, y en este la está inaugurando el gobierno de Lenín, pero también los gobiernos la cierran cuando no les conviene, mire. Allá cuando acababa el gobierno Correa, sencillamente liquidó la posibilidad de consulta popular, no quiso mandar a consulta las enmiendas constitucionales, no daban paso a las consultas que promovían los ambientalistas, en fin, o sea, es también... se instrumenta peligrosamente. Totalmente también, manipulable también. Claro. Doctor Torres, usted es constitucionalista. ¿Cómo están redactadas, ya hablando de constitucionalidad, que es lo que tiene que analizar la Corte, las preguntas? ¿Están bien estructuradas? ¿Tienen fundamento? ¿La Corte podría cuestionarlas, algunas de estas preguntas? ¿Las podría modificar? Esa es su potestad, tiene esa competencia. Pero tal como está presentado, ¿usted cuál cree que sea el futuro? ¿O sencillamente la Corte se alinea a los nuevos tiempos que hay y se allana a lo que ha mandado Lenín Moreno? ¿Qué escenario ve usted? Una mayoría de los que integran la Corte Constitucional entiendo que ya se habrá alineado a los nuevos tiempos, habrá mutado desde el fanatismo correísta a la esperanza que probablemente les ofrece Lenín Moreno, porque lo que hicieron en los últimos 10 años aquellos que integraron el Tribunal Constitucional de los Manteles, el Tribunal Constitucional de la Transición y la Corte Constitucional, no tiene justificación y no debería tener perdón. Hicieron horrores. Horrores jurídicos. Sí, Para que vayan a interpretar mal. Jurídicos. Jurídicos. Con la ley de comunicación. Yo fui uno de los que demandó la inconstitucionalidad de la ley. Y recuerdo perfectamente que con la presencia del anterior superasesor jurídico del gobierno y de la presidencia, los jueces se limitaban a bajar la cabeza y prácticamente a decir qué más quiere que digamos. Recuerde usted que cuando se discutía si la comunicación es un servicio público o es un derecho, no podían justificar que sea un servicio público. Las restricciones a los comunicadores, al final dijeron que la Ley Orgánica de Comunicación era constitucional de la A a la Z, no vieron inconstitucionalidades en ningún lado. Con esos antecedentes, que ahora, digamos, muten en sus opiniones y posiciones, me parece hasta cierto punto normal, porque si ellos
se mantuvieran en una actitud constitucional intransigente. Ya no tendrían ni siquiera legitimidad para adoptar ese tipo de actitud, porque el Ecuador reclama un cambio. Y querer hacer todo lo que han venido haciendo significaría restringir derechos y no dar la oportunidad para que el presidente de la República, con una consulta, hable el camino de un cambio. Donde ellos podrían tener algún reparo en el tema de la reelección indefinida, porque con dictamen de la Corte Constitucional se cambió el texto constitucional original y se abrió la posibilidad de la reelección indefinida bajo el argumento de que estaban ampliándose derechos. Y ahora se estarían restringiendo los derechos entonces. Pues ese es el discurso del oficialismo, claro, que si se elimina la reelección ilimitada, se restringen derechos. La pregunta es, ¿derechos de quién? ¿Del ciudadano? ¿De la autoridad? Allí hay una gran confusión en la Corte Constitucional, que leyó equivocadamente una sentencia de la Corte Constitucional colombiana. Entonces vamos a ver. Lo curioso es eso, ya se pronunció a favor la Se Corte. pronunció a favor. Y ahora vamos tendrá a ver que desdecirse la propia Corte, porque son los mismos miembros, bueno, además. Vamos a ver, pero yo veo que está lista una mayoría de miembros en la Corte Constitucional para hacer lo que normalmente hacen las Cortes, que se han acostumbrado a someterse al poder. Por eso, uno de los grandes cambios que el país necesita está en la jurisdicción constitucional. Necesitamos cortes con juristas del más alto nivel, independientemente de que hayan estado o no en la arena política. Piense usted en César Montaño como miembro de la Corte Constitucional. ¿Cómo sería esa Corte? Entonces, hay que ir a un cambio. Ojalá este sea uno de los mayores desafíos que asume el presidente Moreno en alguna de las consultas que quiere hacer o en algún proceso para tener una verdadera Corte Constitucional, custodia y guardiana de los derechos constitucionales y no de la voluntad omnímoda del poder. Y siendo la cabeza, además, de toda la estructura jurídica de un Estado, la Corte Constitucional, imagínese usted a qué nivel hemos llegado con los miembros que la han integrado los últimos 10 años. Muchas personas están diciendo que hay deudas en las preguntas planteadas, y es lógico, ¿no? Porque son tantas las necesidades de cambio, de reformas, que obviamente iban a quedarse temas pendientes. Pero una de las más importantes se refiere a la administración de la justicia. Se dice que la administración de la justicia no ha sido tocada. Hay muchas quejas evidentes ahora con filtraciones, con audios, con llamadas telefónicas, videos de un presidente de la Corte hablando con ministros de una sala para direccionarlos en un fallo. Todo eso se ha presentado. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que exista ya una reforma, un cambio? No digo reorganización, porque también suena una palabra muy grande, porque aquí vivimos de reorganización en reorganización. Pero al menos en la consulta, aparte del tema del Consejo de Participación Ciudadana que va a evaluar, no se ve pues una pregunta dirigida al tema de la justicia, doctor Torres. Mire, volviendo a la Corte Constitucional, quiero hacer una precisión. Individualmente considerados, existen magistrados, jueces de la Corte Constitucional muy preparados, capaces y probos, hombres y mujeres. Sin embargo, el sistema los ha aplastado tanto que se convirtieron en instrumentos funcionales del poder. El problema entonces no está únicamente en las condiciones personales de cada uno de los jueces, que hay buenos jueces en la Corte y también hubo a título personal, está en ese sistema que aplasta a aquellos que se dejan aplastar hasta convertirse en obsecuentes del poder ejecutivo, como ocurrió todos estos años. El cambio entonces de la Corte Constitucional tiene que pasar por un cambio, digamos, del sistema, de la estructura, y luego pensar, por supuesto, en jueces y magistrados que estén allí para defender los derechos y no para servir al crecimiento del poder estatal. En cuanto a la justicia ordinaria, que metieron las manos y los brazos en la justicia el 2011, no hay la menor duda. Y lo hicieron de la manera más descarada y utilizaron una consulta popular para integrar el Consejo de la Judicatura de la Transición y reformar una serie de normas, especialmente del Código Orgánico de la Función Judicial. En esa consulta popular, por ejemplo, se incorporó la modificación del Código Orgánico de la Función Judicial para introducir el error inexcusable para los jueces. Correcto. El 2009 había para fiscales y defensores públicos, el 2009 para los jueces.
y con esa poderosísima arma, desde el Consejo de la Judicatura de la Transición, comenzaron a destruir el garantismo. Porque mire usted, se aprobó la Constitución de Montecristi y los jueces comenzaron a atender pedidos de los ciudadanos que trataban de proteger sus derechos frente al poder. Hubo una corriente interesante el año 2009, algo el 2010, pero el 2011 se produjo un punto de quiebre. Les asustaron a los jueces y les dijeron, si usted atiende una acción de protección, si usted tramita una garantía constitucional de un ciudadano frente a funcionarios de tercer nivel, le abrimos un sumario por error inexcusable. Y los jueces, con el temor, comenzaron a hacer reverencias al poder. Inclusive hubo una circular del secretario jurídico de la Presidencia de la República que dijo, juez que tramita pedidos en contra de ciertos procesos, será juez que se someterá a un proceso disciplinario. Entonces, en 2011, metieron los brazos, las manos en la justicia, destruyeron lo que quedaba del garantismo y tomaron viada para vivir las experiencias más terribles que hemos vivido en el país, en que hubo jueces constitucionales que les negaron a jubilados en situaciones dramáticas que puedan acceder inclusive a sus pensiones. Algo ha cambiado en los últimos meses. Como los jueces se han dado cuenta de que ya no tienen el poder que antes tenían, yo veo a jueces volviendo, digamos, a ser garantistas. Pero falta. Es que la norma sigue vigente, pues, doctor. Por supuesto. El tema del error inexcusable, y a eso me refería, eso no está tratado en la consulta popular. No sé en qué nivel debería tratarse, pero sigue vigente. Y el Consejo de la Judicatura también sigue integrado por las mismas personas que estuvieron en el correísmo, comenzando por Gustavo Yalc, que ahora está blindado también de paso en la Asamblea, un juicio político. Pero cabe una precisión sobre el error inexcusable. Mire, tiene que existir el error inexcusable. El problema está en cómo se lo tipifica y qué órgano lo aplica, si es del juez o si es del órgano administrativo, porque también los jueces tienden a abusar. Hay jueces que actualmente inadmiten y archivan demandas negándoles el derecho a la tutela judicial a los ciudadanos, cerrándoles todas las vías, porque se les ocurre que en una prueba anunciada hay errores, cuando el juez no puede valorar la prueba como tal. Para eso existe otra etapa, e inadmiten. ¿Qué logran estos jueces que inadmiten y finalmente archivan la demanda? Puntos. Porque uno de los caminos para tener más puntos es deshacerse cuanto antes de las demandas, pero lo hacen en contra de la ley. Si no hubiera el error inexcusable, esos jueces abusarían de los ciudadanos. Por eso yo soy partidario de que se conserve, se tipifique mejor y sobre todo se señale claramente qué órgano impone la sanción. No creo que deba ser el Consejo de la Judicatura. ¿No se suponía que era un juez superior, de instancias superior, el que tiene que calificar el desempeño del subalterno? Es una vía, que un juez superior encuentre que cometió un error inexcusable, pero a veces ni siquiera se puede llegar al superior. Digamos, usted presenta una demanda en el ámbito contencioso administrativo. Como el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo no tiene superior, si el juez le inadmite, le deja fuera de la vía contenciosa. Entonces hay que buscar caminos, porque créame, hay jueces también que llegan al cargo y sienten que son dioses. Claro, hay de todo, hay de todo. Doctor Montaño, ¿cuáles son las deudas que vislumbra usted en la consulta que presentó Lenín Moreno? Temas pendientes que deben tratarse. Hoy dijo Lenín Moreno que podrían venir más consultas en el futuro, y está bien, es su derecho, pero usted, al menos en lo fundamental, ¿qué le quedó debiendo? Bueno, a mí me faltó de entrada un contenido que tenga relación con esto de la comunicación y esta aberración que se cometió al convertirle en un servicio público, ¿no? A mí me parece que el cambio de actitud en la cabeza del gobierno respecto al anterior gobernante ha hecho que un poco la gente se relaje. Ahora veo que los comunicadores, los periodistas están más tranquilos, tienen mayores garantías para expresarse, pero yo creería que hay que desmontar el esquema tal como se lo cambió, se lo ajustó. Entonces es una aberración jurídica decir que la comunicación es un servicio público. Me parece a mí que hablamos de un derecho, que hablamos que alrededor de un derecho puede haber políticas públicas, unas reglas que permitan tratar de manera similar
a los medios de comunicación, con ciertas especificidades, obviamente, cuando son de carácter público, otras de carácter privado, etcétera. Pero ese es un gran tema que a mí me parece que debió haber estado allí. Otro asunto que pudo haberse incorporado, y claro, no hay que clausurar la posibilidad de que vengan nuevas consultas. Yo creo que el presidente Moreno, luego de que pase esta primera consulta, va a ser mucho más consciente de ese apoyo y de la esperanza que encarna ese apoyo ciudadano a su gestión. Entonces, hecho en falta también el hecho de que no se dice nada respecto a la deuda que nos ha dejado el gobierno anterior. Yo creo que se debió haber tomado algunos correctivos aprovechando la consulta para tocar ese tema respecto a la necesidad de que haya una auditoría, de que haya un examen para pensar en una estrategia que nos permita sobrevivir no en el largo plazo, sino en el mediano y en el corto plazo en términos de la sustentabilidad de nuestra economía. Claro. Yo creo que ese es un tema de fondo, es un tema fundamental. El hecho de que se tiene, por ejemplo, como un tema pendiente todavía en el país, esto de los enjuiciamientos a líderes de movimientos sociales y demás, a lo mejor pudo haberse tomado en cuenta para plantear alguna interrogante más en la consulta popular. Eso es otro tema de fondo. Yo creería que hay como ejes en la consulta actual que nos dejan ver que de alguna manera se ha dado un paso. Por ejemplo, el hecho de que se libere la presión respecto a el funcionamiento y la gran crítica y la muy poca adhesión de la sociedad a lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, ese es un tema. Y quiero atarlo con algo que usted planteó recién también, sobre qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura y la justicia en general. Bueno, el mecanismo sería a través del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene como competencia, una de las competencias, de las muchas que tiene, esto de realizar los procesos para designar fiscal, contralor y también los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura. Me parece a mí que esa es la vía, es una vía un tanto indirecta que va a implicar el paso de algunos meses para ver si va a haber algún cambio, alguna transformación. El otro tema, la ampliación de derechos, y esto con pinzas. Ustedes tocaron el tema de la reelección indefinida o la no reelección indefinida. Luis Fernando muy bien señalaba que la Corte para las enmiendas de 2015 señaló que había que ir en esa línea de restricción de derechos, de ampliarlos a los derechos. Ahora, la solución es diferente, pero si uno lee el anexo de la pregunta correspondiente, está apalancada en la idea del gobierno de ampliar los derechos, o sea, seguir ampliando los derechos, pero ahora ya se prohibiría la reelección indefinida. Pero en la vía contraria. Es curiosísimo, claro. Y no solo allí, cuando usted ve lo de esto de los delitos, la violación a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cuando ve lo de la no reelección indefinida y algún otro tema de la consulta, todo está sustentado en mayor o en menor medida, si uno revisa los anexos, en esto de la idea de ampliar los derechos. Bueno, los ecuatorianos hemos sufrido, yo creo, de una u otra manera, muchos de los ecuatorianos, restricciones de derechos. Entonces, si el camino que va a trasuntar el gobierno de turno es en la perspectiva de ni siquiera ampliarlos, respetarlos, que ya está en la Constitución, va a ganar puntos, ¿no es cierto? Lo otro, la institucionalidad. Doctor, y en cuanto a la lucha contra la corrupción, ¿basta la pregunta incluida que declara prácticamente la muerte civil para todos aquellos que han sido condenados en temas de corrupción? A mí me parece, mire, que respecto a ese punto concreto, ahí hay una tarea importante y una papa caliente para la Corte Constitucional. Hay una serie de instrumentos jurídicos internacionales que rigen en el Ecuador y que tienen entrada a través de cláusulas expresas del artículo 11, por ejemplo, de la Constitución. Claro que pondrían en cuestión algunas de las aristas de esta llamada muerte civil. El hecho de que a lo mejor en algún caso concreto se prohíba que alguna persona incluso pueda trabajar, pueda sobrevivir, tener un cargo público, desarrollar una actividad en el marco de la libertad de empresa, por ejemplo. Es decir, se toca un aspecto realmente grave, realmente complejo. ¿Qué pasa cuando todo ello se contamina? Yo siempre trato de diferenciar, Luis Fernando, con la mala política. O sea, la política para pisotear al enemigo político, ¿no? La revancha. Imagínense el peligro que encarnaría esa figura de la muerte
Quiero civil. conocer la opinión del doctor Torres a nivel constitucional de esa pregunta, que en realidad es muy sensible. Acá se la analiza solo desde la perspectiva política. Todo el mundo le suena bonito, ¿no? Ya los corruptos que no vuelvan. Pero César Montaño... Hay muchas puertas abiertas de riesgo. Toca el punto que a veces no nos gusta ver, ¿no? El difícil. E incluso en materia internacional. Se están vulnerando normas firmadas por el país. Es importante que en estos debates que a nivel nacional se desarrollan con motivo de los escándalos de corrupción, también haya un poco de cabeza y no tanto hígado. Así es. Y César trae la cabeza al debate. Y yo, que me caracterizo generalmente por ser racionalista, también trato de utilizar la cabeza. ¿Cuál es el problema que aparece en este tipo de circunstancias? Que el populismo penal comienza a florecer. Como hubo el delito tal, el corrupto tal, entonces ahora las penas subamos por 10. Y ahora al corrupto se le quita todos los bienes, se le impide trabajar, no importa si tiene hijos, si está casado, si tiene deudas, le quitamos todo. Pues así piensan aquellos que normalmente no utilizan la cabeza, sino el hígado y muchas veces el odio. Desde el punto de vista jurídico, eso no se puede hacer, porque las penas tienen que ser proporcionales. Pero hay algo más, el peculado. En el Ecuador está tan mal tipificado que peculado no solamente comete el que se roba los fondos públicos y se lleva a sus bolsillos, comete cualquiera que haya distraído fondos públicos y no solamente dinero. Dentro del concepto de fondos y recursos públicos está personal, está el vehículo, todo. Yo fui abogado en alguna ocasión cuando ejercía la profesión de autoridades de un municipio intermedio en el país que estuvieron sometidas a un proceso penal de peculado por $150 por el pago de el emolumento a un concejal que se había enfermado. 4 años en proceso penal. A la fiscalía le costó el proceso y a la justicia cerca de $40.000. Pero a estos seres humanos les tuvieron en el proceso porque había un tema de índole política. Estaban utilizando sus adversarios la denuncia para apartarlos del cargo. Y como dice César, si ahora aparece la muerte civil, se utilizará con más vehemencia por parte de unos para acabar con otros. Y como la legislación penal está tan mal desarrollada, lo primero que dirán es, vamos al peculado. Y como es un tipo penal tan abierto, cualquier cosa puede entrar allí. Y si aparece un fiscal, no hablemos del fiscal general, sino uno de provincia, que se presta para iniciar, y por allí otros en la justicia, pues podría esto llevar a las peores injusticias. Porque una persona inocente, por tener un cargo, pero de la que quieren librarse otros, utilizarían estos instrumentos para liquidarlo de por vida. Entonces, aquí se debe reflexionar mucho. Está bien que el presidente haya planteado la pregunta para que la gente se pronuncie en términos generales y diga condenemos la corrupción, pero ¿cuáles son los delitos que se entiende que forman parte de este concepto de corrupción? Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Ahora existe el enriquecimiento privado injustificado, que también podría estar allí. Entonces comienza a generalizarse todo y se cometerán las peores injusticias. Por eso creo que hay que poco a poco ir haciendo un llamado a que la gente utilice sus neuronas y no la bilis. Porque aquí muchas veces ocurre que se aprueban estas leyes y estas mismas son utilizadas en contra de quienes aprobaron. Porque basta que se dé la vuelta para que con esos mismos instrumentos los unos ajusten cuentas con los otros. Y así no se puede generar un verdadero cambio en el país. Usted como constitucionalista no podría votar que sí a esta pregunta, entonces. No, yo voy a votar que sí a las 7. A las 7, Sabiendo esa pregunta. Sabiendo que en esa pregunta existe el espacio para que a nivel legislativo se haga lo sensato. Ah, correcto. Y que esperemos también, porque a veces en la Asamblea se hace todo lo contrario. Le a veces cuento llegan ya. Cosas buenas y terminan... Solamente como información. Sí. Los delitos que ahora están sancionados, diga usted, con 5 o 7 años, en un proyecto recientemente presentado, suben a 35 años. Es decir, el que comete un peculado de $150 podrá irse a la cárcel 35 años según este proyecto. ¿Quién presentó ese proyecto?
No recuerdo perfectamente, pero ¿Algún colega suyo? Sí, pero es parte del populismo penal. Entonces, hay gente que aplaude y dicen, perfecto, más penas. Es que también se critica eso, doctor. Le quería comentar. Se decía que antes el asignar contratos a dedo en la administración pública era peculado. Ahora se lo juzga como tráfico de influencias y hay muchas quejas al respecto, porque tráfico de influencias trae una pena menor, diferente, que entonces ahora se está suavizando también los delitos, que ahora dar un contrato al amigo, al compadre, al pariente, ya no es tan grave como era antes. Concluyo con algo, porque César conoce mucho más que yo estos temas. Es que, mire, la legislación penal, si bien es punitiva, también ha llegado a absurdos inconcebibles. Por ejemplo, en materia de contratación pública, el peculado debería aparecer si hay un perjuicio real, si hubo la disposición, pero si efectivamente en el proceso de contratación la persona que recibió el contrato lo hace a un precio más bajo, le ahorra recursos, cumplen los términos deseados, la figura no puede ser peculado, tiene que ser otro delito menor. Está en función del daño también que se ocasiona. En materia de prisión preventiva, para culminar, en Alemania, por ejemplo, se ha eliminado y ya no se dicta la prisión preventiva, porque hay otros mecanismos que permiten vigilar a la persona. En el Ecuador algo se avanzó cuando se dijo que la prisión preventiva se la debía tomar como excepción, pero todavía se le sigue adoptando como si fuera la regla. Por Dios, los derechos evolucionan. Cuidado, le damos más poder al Estado para que nos aplaste a los ciudadanos. Doctor, ¿qué le parece a usted de este tema específicamente? Bueno, usted ya lo mencionó y comenzó el debate, que es muy importante. Desafortunadamente, en una campaña electoral que va a ser esta de la consulta popular, no se abordan estas aristas, ¿no? Es un tema ciertamente complejo, es muy complejo, muy peligroso para los ciudadanos. La Constitución, en el ánimo de ir complementando con algunos datos a lo que correctamente planteaba Luis Fernando, la Constitución se posiciona como un instrumento garantista, ¿no? Nuestro Estado, desde el artículo 1, se concibe como un Estado constitucional de derechos y de justicia. Ese es el rasero frente al cual hay que ver la institucionalidad, su funcionamiento, la realidad de las autoridades y de los ciudadanos. Pero el Código Orgánico Integral Penal, a mi juicio, yo no soy penalista, pero he podido revisar, se sitúa como una norma de cualquier naturaleza menos garantista. Es decir, está en la otra orilla. Se va en contra entonces del espíritu de la Constitución. Y solo un ejemplo. El artículo 200 y algo del Código Penal tiene una lista de más de 70 delitos. Es decir, nuestra legislación penal modificó algunos tipos penales antiguos, porque teníamos una legislación penal ya de algunas décadas atrás que no se había tocado, y incorporó nuevos tipos penales, modificó otros, etcétera. Bueno, más de 70 tipos penales. Yo el otro día decía algo, aquí hay para todos los gustos, así como decimos popularmente, como en botica. Sí. Con lo cual, las autoridades que no actúan apegadas a la Constitución, a la ley, que no son garantes en el día a día de los derechos, pueden administrar justicia según el marchante. Entonces, solo se refiere un juez, un fiscal a un elemento de un tipo penal y ya puede saltar al otro tipo penal, en donde va a encontrar una sanción o una pena muy diferente a lo mejor a la del delito que previamente había estado revisando. Entonces, eso es peligrosísimo, porque, reitero, se podría llegar al punto en el cual se administra justicia y se ataca a adversarios, a lo mejor políticos o de otra índole, y se administra justicia según el marchante, ¿no? Eso suena bien duro, pero es real. Ya hay voces de gente que es experimentada en materia penal, ¿no? Paulina Araujo, por ejemplo, a quien respeto mucho, Paulina, Ramiro García, Ramiro Ávila, Santa María, gente que ha puesto el dedo sobre las sillas diciendo, oiga, esto está en contra del espíritu de la Constitución. Entonces ahí hay una gran tarea todavía por hacer. Quisiera concatenar con un tema que se tocó también respecto a lo que la Corte Constitucional debería hacer de cara a esto que se le ha planteado, que es la consulta, ¿no? Y las preguntas. Y en esto de la no reelección, por ejemplo, tiene que dejarnos claro si el cambio se daría en el caso de que el sí sea abrumador, si se aplica, si se deja sin efecto la enmienda de 2015
o va a regir de ahora en adelante. Por ejemplo, ese es un temita que va a ser ya lo dijo Lenín Moreno. Complejo, pero él, la Claro, Corte falta Constitucional, el pronunciamiento. tiene que dejarnos claros. O sea, yo creo Ajá. que no hay que postergar estas grandes definiciones, temas de fondo, para después de la consulta. Ahora la Corte debería trazar la cancha jugando como un operador jurídico, a donde llegan ciertamente temas complejos de índole política nacional, pero que tiene que jugar como un operador jurídico. Exacto. Hay que Ojalá esté a la revertir, altura, doctor, ¿no? claro, hay que revertir una serie de posiciones que a lo mejor ha tenido antes la Corte, ojalá no las sigan manteniendo. Hay que administrar justicia. Mire cuántas demandas hay de inconstitucionalidad Ponerse a la respecto, altura de las circunstancias. por ejemplo, a reformas tributarias, ¿no? Otra aberración que se creó hace un tiempo, el impuesto, el anticipo como impuesto mínimo del impuesto sobre la renta, es otra locura, que ha liquidado empresas, que ha hecho que cierren negocios, etcétera. Bueno, ahí es donde tiene que actuar un Doctor, órgano como este, ¿no? Se nos acaba el tiempo y quiero hacerles a los dos la última pregunta. ¿Qué les parece la idea del presidente Lenín Moreno de que los miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que van a ser ya después del que pase el transitorio, se dé por medio de la votación popular? Doctor Montaño y luego el doctor Torres. Bueno, yo espero que la historia no se repita. Dicen que algunos pueblos están condenados a repetir su propia historia. Yo sí auguro que vengan mejores días en un ámbito tan delicado como este y que podamos estar frente a procesos ciertamente transparentes, que no haya esa práctica que ha habido en algún momento de los carpetazos, ¿no? Para señalar a ciertas personas como ungidos con nuevos cargos y a otros que en justicia merecían esos cargos, hacerles a un lado a dedo. Pero Entonces, votación popular, entonces. yo esperaría que, yo estoy hablando ya del momento en que haya las ternas, por ejemplo, del presidente. Para el En el tema de la transitorio. votación popular, fíjese que el anexo habla de que no participarán personas que sean de partidos políticos, auspiciadas por movimientos, Sí. etcétera. Entonces ahí tiene usted otro vacío en el cual la Corte tiene que decir, bueno, ¿y quiénes van a estar habilitados? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Los Y yo requisitos. ciertamente aspiraría a que sea gente con la mejor calificación posible, gente que a lo mejor ya ha sido probada incluso en alguna otra circunstancia y momento, o gente nueva también, porque hay que ir remozando las instituciones. Correcto. Pero con gente que haga valer la justicia, los principios, los valores, lo que esperan los ciudadanos, porque eso es lo que no hemos visto durante 10 años. Y que los ciudadanos sepan escoger, obviamente, ¿no? Obviamente. Doctor así es. Torres, su criterio, por favor, ya para cerrar. Bueno, este mecanismo de elección directa para quienes integrarían el nuevo Consejo de Participación Ciudadana permite que las personas que resulten elegidas tengan rostro y que conozcamos los ecuatorianos quienes efectivamente se presentaron y fueron elegidos. Lo grave es que muchos de aquellos que ahora ocupan una serie de funciones que tiene responsabilidad en selección, por ejemplo, de altos funcionarios, no tienen rostro. Uno no conoce los antecedentes, se escudan detrás de la entidad y la institución. Las comisiones. Las comisiones, varias, por sí. ejemplo. Entonces, ahora tendrían rostro. Tiene esa ventaja. Tiene esa ventaja. Lo que habrá que ver, por supuesto, es en este mecanismo quiénes estarían inhabilitados de entrada y quiénes estarían habilitados, que será un tema también ya de ingeniería legal en el legislativo. En todo caso, no le desagrada No, no me desagrada la para nada. alternativa que se ha planteado, No. que es una alternativa válida finalmente. O sea, ojalá no se manipule, ojalá que las personas que se presentan en realidad tengan los méritos y las capacidades para ocupar un poder, el quinto poder se lo mal llamó, que tiene a su vez el control de la designación de las principales autoridades de control del país. Tremendo poder, imagínese usted que tan mal estuvo en este caso representado por los actuales integrantes. Así que se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer, doctor Luis Fernando Torres, doctor César Montaño, por su participación, que ha ido más por el lado explicativo, académico, legal, como abogados que son, que por el lado político, y se los agradezco en realidad, porque a partir de ahora se necesitan luces, se necesitan análisis de esta naturaleza para que la gente entienda la importancia de la consulta popular que se viene, de los trasfondos que se tienen que ventilar también, y ojalá el gobierno también lo haga. Ojalá esta no sea una campaña política como para elegir alcaldes, sino que más bien una campaña de reflexión y concientización de los cambios que le urgen al país de fondo. Yo creo que en eso ustedes han sido un importantísimo aporte para empezar ya esta discusión que seguramente se profundizará más adelante. Gracias amigos por su atención, nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.